Entonces, como habíamos visto en el anterior tema, buenas tardes, ahora veremos esta parte que es un nuevo escenario, ¿no? Que en este caso es la lista del control de impactos ambientales. Cuando decimos lista de control, nos surge en la memoria y nos viene a la cabeza decir cuáles son los impactos ambientales que existen. Y no solamente como consecuencia del turismo, sino, es decir, ver el medio ambiente y cuáles son los impactos que existen y que tanto hoy en día son analizados, son discutidos, son priorizados a nivel mundial. El primero será la contaminación del aire. Uno de los grandes problemas que tenemos es la contaminación del aire y esto principalmente ocasionado por la emisión de gases que en el fondo se vuelven gases tóxicos, ¿no? Como es el caso del butano, el metano, y también aquellos gases que son emitidos por por las emisiones que hacen los vehículos, ¿no? Y ese es un gran contaminante de estos gases que en este caso de los hidrocarburos fósiles, que es el petróleo, la gasolina, el gas, etcétera, que son nomás contaminantes al medio ambiente. Otro elemento fundamental que es todo el tiempo, es decir, y que se contamina mucho, es la contaminación del agua superficial. Y son estas aguas superficiales que pueden ser láminas de agua, pueden ser lagos, pueden ser ríos, pueden ser arroyos, eh, pueden ser estanques, atajados, diques, embalses, etcétera. Entonces hay una contaminación de aguas y decimos superficiales porque están en la superficie del suelo. Luego tenemos la contaminación de las aguas del subsuelo, ¿no? En este caso, que están debajo del suelo, y estas son las que denominamos que son venas de agua, que en muchos de los casos van formándose bolsones de agua, siguen las venas y siguen formándose los bolsones, y estas seguramente se nutren de los ríos, porque los ríos también van drenando las aguas, mientras el río sigue su curso, va a drenar aguas en el subsuelo y ahí aparecen las aguas subterráneas, ¿no? Luego tenemos la contaminación de aguas del suministro de uso doméstico, y eso es lo que veíamos también en las clases anteriores, en las sesiones anteriores, y hay que tener mucho cuidado y hay que estar haciendo todo el tiempo análisis para ver las características de las aguas que son, entre comillas, potables y son de uso doméstico. Generalmente el tratamiento se hace en base a cloro, ¿no? También se oxigena y se purifica en piscinas, etcétera. Entonces hay que ver la potabilización de las aguas y ver realmente si no tienen contaminantes y si los tienen, ¿no? ¿Cuál es el nivel de contaminación que existe? La contaminación del ruido, y esta contaminación del ruido está medida en decibeles. En este caso, hay muchos problemas auditivos de audición, ¿no? Justamente por la emanación de ruidos muy fuertes que dañan los oídos. Por ejemplo, los escapes de los vehículos, la música a muy alto volumen, después las motocicletas, los vehículos, los camiones, los trenes, los barcos, etcétera, ¿no? Entonces hay nomás una contaminación del ruido
Y hay que ser, si nosotros vemos desde el punto de vista turístico, hay que ver la temporada baja y hay que ver la temporada alta. Y con seguridad que en la temporada alta la contaminación del ruido va a ser mayor, ¿no? Otro gran problema dentro del listado del control de impactos ambientales es el problema de eliminación de los desechos sólidos, es decir, de la basura, ¿no? ¿Cómo se hace para la basura? Eh, Generalmente nosotros en los países eh, pobres, en los países que no tenemos un desarrollo sobre el reciclaje de la basura, etcétera, estamos acostumbrados a utilizar los rellenos sanitarios y los rellenos sanitarios son solamente superficies, huecos que se van trabajando y se van depositando la basura, se van poniendo algunos químicos en algunos casos o tierra, ¿no? Para ir tapando, pero al final decíamos, la basura está siendo tapada, pero por las precipitaciones de lluvia, pluviales, entonces la basura es conectada con el agua y aquí se hace un nido de bacterias y de todo, y estas aguas van filtrándose al subsuelo, y estos son los famosos lexiviados, ¿no? Y que en muchos casos, tal vez a unos 10, 15 metros abajo, por aquí están pasando las aguas subterráneas y los lexiviados están yendo a contaminar también las aguas subterráneas, ¿no? Por eso es fundamental de que los rellenos sanitarios tengan depósitos especiales para estas aguas negras, los lexiviados, y pueda hacerse un tratamiento en piscinas, ¿no? Donde se pueda de alguna manera quitar su mayor contaminación, la mayor contaminación que pueda existir. Después tenemos que ver la parte de los desechos sólidos, como si hay la clasificación de basuras orgánicas, inorgánicas, quién las clasifica, cómo la clasifican, si se recicla, ese reciclaje de, en este caso, de vidrios, plásticos, etcétera. Es todo un proceso que hay que identificar porque es lo que más daño ocasiona al medio ambiente. Luego tenemos los desagües e inundaciones. Eh, y esto, por ejemplo, en todo Bolivia ocurre y en muchos países latinoamericanos, las inundaciones, los tsunamis, etcétera, que son a consecuencia de las precipitaciones pluviales de las lluvias. Muchas veces no se tienen, en este caso, los desagües, que son las aguas, son los ductos para aguas pluviales, y muchas veces las cámaras que están puestas en las esquinas de las calles, ¿no? Van a desembocar directamente al alcantarillado, a la red de alcantarillado, y esto puede ocasionar, y ocasiona generalmente a su vez, el taponamiento de las aguas del alcantarillado, ¿no? Porque una cosa debería ser la red de alcantarillado y otra debería ser la red de las aguas pluviales, que cada calle debería tener en el subsuelo tubos muy grandes que permitan el desfogue de las aguas de lluvia, ¿no? Y esas aguas ser aprovechadas y pueden ser vertidas en algún río para luego poder ser tratadas en algún dique y puedan servir también como aguas recicladas para la producción agrícola. Estos trastornos ecológicos hay que ver cómo afecta, en este caso, a la tierra, al agua, al reino animal y al reino vegetal, ¿no? Cada vez estamos viendo que las especies endémicas están desapareciendo, ya son especies en vías de extinción en los animales, ya casi no hay, y esto justamente también es por la intervención de la mano del hombre que depreda todo, porque el hombre es el peor depredador que pueda tener nuestro sistema planetario, ¿no? Nuestro planeta. El peor depredador es el hombre del propio planeta. Entonces la erosión por viento, por agua, por lluvia,
esa consecuencia también de la deforestación, ¿no? Otro elemento que hay que también ver es el uso del suelo y la circulación. Lo que decíamos, el análisis de localización territorial, cómo se están usando los suelos actualmente, y este uso de suelos es realmente cómo se está desarrollando, porque no es agarrar y decir, sí, aquí va a haber urbanización, ya, aquí vamos a hacer una urbanización. Pero, oiga, señor, si este es un suelo agrícola, no, no importa, hay mucho más dinero haciendo loteamientos, abriendo calles, pero si este es un suelo eminentemente agrícola, sí, pero ahora se va a volver urbanizable. Entonces, se necesita tener un plan, cada municipio debe manejar un plan maestro de desarrollo territorial para establecer qué lugares a qué lugares puede extenderse la mancha urbana y en qué lugares está prohibido el asentamiento de viviendas porque son sectores eminentemente agrícolas. Esa, por ejemplo, es una característica que llama mucho la atención en países tan antiguos como son, en este caso, los países europeos. Nosotros vemos de que ese análisis de localización territorial y también ese análisis, eh, y en este caso, el, el uso del suelo es pues realmente impresionante. La planificación territorial del uso del suelo es algo que nos llama mucho la atención y de sobremanera, porque nosotros vemos grandes planicies, extensiones, grandes extensiones. Estamos en una carretera o estamos en un tren y kilómetros y kilómetros y kilómetros de praderas. Y después aquí ya vemos un área poblada con edificios de 4, 5 pisos, 3, 4, 5 pisos. Continuamos viaje y vemos otra pradera inmensamente grande. Y estos espacios tienen más de 2000 años, hasta tal vez hasta 4000 años, 3000, 4000 años de que el hombre ha habitado estos espacios. Pero cómo han logrado conservar estas praderas, muchas de ellas pueden estar cansadas también por la explotación agrícola y quedan solamente como praderas verdes, pero la planificación territorial hoy en día en los países europeos es rigurosísima. Nadie puede en un sector que es de pradera y que puede ser de pastoreo para ganado, o en algunos lugares que pueden haber, que están destinados a la agricultura, nadie puede poner una edificación bajo penas punitivas y económicas muy grandes. Entonces, eso les ha mantenido a ellos tener un plan de desarrollo urbanístico muy bien trabajado en cada una de las regiones y de los ayuntamientos que los llaman, lo mismo que sería el municipio aquí, que ellos han sabido hasta dónde han tenido que extender. Por ejemplo, no se les permite tener casas de un piso, sino tienen que ser edificaciones mínimamente de 3 hasta 4 pisos. ¿Por qué? Porque alberga mayor capacidad de hogares o viviendas, ¿no? Entonces, eso hace de que las praderas hoy en día en Europa sigan verdes en la época de verano. Es algo impresionante, algo maravilloso. Y decimos, ¿cómo? Pero si aquí hay 4000 años de historia de las civilizaciones más antiguas han estado aquí. Podrían haber devastado todo esto y inclusive posicionado con viviendas, con poblaciones, etcétera, pero no se les permite. Otro elemento que se tiene que evaluar es la congestión peatonal y vehicular, es decir, la población mundial es muy grande y cada vez va creciendo mucho más el índice demográfico. Entonces, y lo que ocurre generalmente que en las grandes ciudades es donde existe el mayor número de población, ¿no? Entonces, y habitantes, esto hace de que haya una congestión peatonal y sobre eso vamos a aumentar turistas. Complicada la cosa. Y también la congestión vehicular.
El parque motriz hoy en día es muy grande en todas partes del mundo, en todas las ciudades, y esto lógicamente equivale a que hay mayor contaminación ambiental. Luego, otro elemento que está dentro también del control de los impactos medioambientales son los problemas estéticos del paisaje. Es decir, hay que mantener una armonía en el paisaje. Hay un entorno paisajístico hermoso y no puedes tener basurales y basurales y basurales o tener diseminadas, como en el caso, por ejemplo, de gran parte de la ruta que se va de Oruro a La Paz, en esas planicies del altiplano. Nosotros vemos paja brava, todo eso, pero las pajas bravas están coronadas con bolsas de plástico, ¿no? Y parecen realmente que fuese otro planeta, ¿no? Todo el sector por las bolsas de plástico. Y el viento las trae, las bolsas de plástico, las llevas más aquí, y las bolsas plásticos al final caen sobre la cabeza de una paja brava o de una yareta y se queda ahí, se va a quedar por 100 años, ¿no? Entonces, esa contaminación es muy grande y nos da lógicamente un paisaje totalmente desarmonizado. Hay un micrófono que alguien tiene habilitado, por favor, hay que silenciar. Problemas de energía eléctrica y comunicación, es decir, el problema de la energía eléctrica, hay que ver también de dónde se provee la energía eléctrica. Hay lugares, por ejemplo, que si vemos desde el punto de vista turístico, uno de los lugares, uno de los destinos turísticos más grandes que tenemos en Estados Unidos son Las Vegas, y Las Vegas funciona con luz, todo con luz. Y alguna vez nos preguntamos de dónde se proviene la luz, y eso es un desierto, ¿no? Entonces, casi el 50% de la luz proviene de carbón de piedra. Todavía hay máquinas actualmente que se mueven a carbón de piedra y esas son las que están generando energía eléctrica. Y sabemos que en este caso el carbón de piedra es lo más contaminante que puede existir. En este caso, para obtener energía eléctrica, se está contaminando demasiado. También tenemos que ver el problema de los controles de salud, ¿no? Medioambientales unidos a la salud. En este caso, serían las enfermedades infectocontagiosas que son la malaria, la cólera. Ahora tenemos el COVID, el paludismo, el chikungunya, es decir, entonces hay que tomar medidas sobre estas situaciones. Hay algunas que son controlables y en cambio en el caso del COVID ahora se está haciendo muy difícil controlar y se espera que con la vacuna pueda bajar bastante los contagios, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta de que realmente un elemento exógeno a la planificación turística, como son los problemas medioambientales unidos a la salud, en este caso por los virus, realmente casi matan a toda la industria del turismo a nivel mundial. Luego hay que también ver, establecer y hacer un listaje de control de los daños, del daño que se pueda realizar a lugares históricos. Estos daños pueden realizar el hombre, como también puede realizar la naturaleza, ¿no? La erosión, en muchos casos tal vez tenga que ponerse nomás una cubierta y techos a estos yacimientos arqueológicos porque la erosión del viento, del agua con la lluvia, etcétera, dañan y a veces hacen desaparecer eh, los atractivos turísticos. Daño a la flora, en este caso árboles que son que tienen más de 100 años, se tienen que precautelar, se tienen que cuidar, se tienen que hacer mucho trabajo para evitar justamente de que desaparezcan. Hay árboles inclusive en algunos países que tienen más de 300 o 400 años y todavía son árboles que están de pie, y al estar estos árboles de pie durante tantas centurias, lógicamente que van a pasar a formar o a constituirse como atractivos turísticos, ¿no?
Luego tenemos problemas de erosión y deslizamiento de tierras. Y esto nosotros podemos verlo eh, constantemente. Estamos viendo nosotros esto en La Paz, por ejemplo, y ahora también aquí en Cochabamba, porque se hacen construcciones donde no se deberían hacer, que generalmente son asentamientos ilegales y luego recién legalizan esos asentamientos, pero esa consecuencia de que se van cortando los cerros, se va aplanando los cerros, se hacen cortes en los cerros para poder incorporar, en este caso, la parte y hacer terrenos que se conviertan en terrenos habitables, ¿no? Para la construcción de viviendas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y hay que ver hasta qué punto esta situación ocurre, ¿no? Y cómo se puede también, es decir, eh, en ningún caso, por ejemplo, si hay esta situación de deslizamiento de tierras, ni tener ni pensar por ningún momento de que ahí o muy próximo a ese sector se pueda crear o se pueden ubicar las instalaciones turísticas, ¿no? En este caso será por el alto riesgo que se va a correr, eh, teniendo la opción de poder perder estas inversiones. Bien, ahora voy a poner, por favor, otro material. Y ahora sí que nos toca ver el tema eh, número 6, que son las consideraciones socioeconómicas en el desarrollo del turismo en su primera parte. Vamos a ver aquí algunos conceptos básicos y preliminares que van orientarnos en las características que deban desarrollarse y las consecuencias sociales y económicas eh, que genera el turismo. Vamos a ver que existe un contacto muy directo entre dos grupos de personas muy bien diferenciadas, es decir, entre los residentes locales y los turistas. Justamente hay una disciplina que se llama sociología del turismo, y esta disciplina es la que va a estudiar, ¿no? Esas características eh, sociológicas, y una de ellas, por ejemplo, es la, eh, la evaluación para ver si existe o no existe aculturación, ¿no? Y en nuestro caso, en el caso del turismo, si el turismo no es un medio de aculturación entre los pobladores locales y los turistas. Eh, Hay muchos estudios sobre esta temática eh, y uno de ellos es ya se me fue el autor, eh, Bossi creo que es un autor italiano, que establece matrices para identificar realmente
cuál es el comportamiento de la población local versus la población eh, flotante, en este caso, itinerante de los turistas, ¿no? No nos olvidemos de que siempre vamos a tener el miramiento y nos ponemos en el lugar de los residentes locales eh, al principio, y también esta parte la reconfirma la teoría del MIOSEC, ¿no? Que a un principio la población local realmente muy sorprendida, muy conmovida, cuando ve que a su territorio van llegando turistas, hay una gran afabilidad por parte de los lugareños en atenderlos, en explicarlos, les preguntan dónde hay tal cosa, la gente es muy amable, pero si esto no se mantiene, es decir, si el plan no incorpora acciones tendientes a lograr eh, minimizar esas diferencias socioeconómicas que se ven, porque los lugareños dicen, ah, estos gringos tienen plata, ah, miren esas cámaras, miren esto, miren ese celular, entonces, y siempre está muy arraigada en la idiosincrasia de las personas, de que el extranjero, el turista extranjero tiene plata, ¿no? De que es gente rica. Y no es así, ¿no? Porque es gente que viene, gasta su plata y que son tan iguales como nosotros, solamente de que ellos tienen un nivel de economía un poco más alto, ¿no? Tienen un nivel de economía más alto y un salario más alto. Pueden ser técnicos, pueden ser profesionales en cualquier campo, pero es gente común y normal que vive de un sueldo, pero que sí que tiene una capacidad de ahorro anual y que prefieren gastar ese ahorro en viajar y en conocer otros destinos. Pero hay que hacer un análisis sobre los residentes locales y los visitantes para evitar la aculturación. Y un elemento de aculturación, por ejemplo, una característica de aculturación, nosotros hemos visto que hemos comentado también esto en la Pampa de Yampara, en el departamento de Chuquisaca, en Tarabuco, cuando los campesinos, en vez de seguir manteniendo sus ponchos, sus ponchillos, poniéndose sus abarcas tan altas con sus espuelas, que son tradicionales de su danza, de su baile, ¿no? Que ese es un legado de la colonia y de la época de la cultura yampara, de esa mezcla entre la cultura precolombina yampara y también de la cultura, porque el casco es una representación de la época de la colonia, pero va desapareciendo porque ya no usan esos pantalones que ellos los tejen, los trabajan, ¿no? En los hilares, etcétera, y ahora utilizan jeans, utilizan tenis Adidas, entonces ya se ha desvirtuado aquello y esa parte que va constituyendo el atractivo turístico está desapareciendo por la aculturación. Luego tenemos que ver las repercusiones socioculturales y el plan también tiene que identificar esto para evitarlas y seguramente que en la propuesta del plan, seguramente que va a existir un programa de concientización turística y de revalorización cultural o sociocultural de las tradiciones, de las leyendas, de la forma de vida, porque en el fondo ese es el atractivo de ese lugar, ¿no? Ay, aquí todo el día pasan las ambulancias hacia el norte. Ay, Dios. No se niegue, Lice. No, no se niego, me pongo de pena. Si son ambulancias que están con sirenas, imagínense, tal vez ahí está muriendo el paciente. Todo el día, pero es aquí así. Pasan y pasan y pasan por la Melchor Pérez las ambulancias hacia el norte. Y deben ir seguramente al Hospital del Norte, ¿no? Ay, qué grave está esta situación. Luego, lógicamente que estas repercusiones socioculturales van a ser más visibles
si existen diferencias económicas grandes entre turistas y lugareños. Por eso es fundamental elaborar un plan o un programa, perdón, en este caso, de revalorización cultural y que los lugareños realmente valoren su cultura, valoren sus características ancestrales, ¿no? Que son propias de ellos y que eso les va a generar recursos económicos porque los turistas van a venir a ver eso, ¿no? Otro elemento que hay que medir muy bien es de que el turismo muchas veces no genera los recursos económicos que están esperados por las poblaciones. Y eso ha pasado mucho en Bolivia. Se han elaborado proyectitos y cosas en las comunidades campesinas y las autoridades también por la parte política, los consultores, proyectistas, porque por querer, es decir, licitan proyectos sueltos sin tener un plan. Entonces, van a las comunidades y les dicen, queremos elaborar un proyecto de turismo, este proyecto de turismo va a tener estas características, los ilusionan mucho, ustedes van a generar recursos económicos, su economía va a mejorar considerablemente, entonces los ilusionan mucho, el consultor termina su trabajo, elabora su proyecto, sea para un organismo internacional, sea para la gobernación, sea para el municipio, y la mayor parte de las veces esos proyectos no se ejecutan. Entonces los campesinos, los lugareños, los comunarios quedan con las cajas destempladas, vienen otros, le hacen lo mismo y después ya llega un momento que si no queremos saber nada, nada de nada, aquí nadie viene y no vamos a dar información de nada, no queremos saber de turismo, no queremos saber de nada porque nos engañan, ¿no? Entonces, muchas veces se va desgastando también esas expectativas que se van creando en los lugareños. La actividad turística sí genera recursos económicos, pero no genera recursos económicos para todos los pobladores de una comunidad. Ni tampoco de un día a otro van a ver ellos la generación de recursos económicos. Es un proceso muy lento y de eso hay que estar muy consciente. Y son de años hasta ver realmente culminado el desarrollo económico en un destino turístico, en una comunidad. Entonces hay que ser muy reales, muy conscientes y tampoco podemos engañarnos, ¿no? Si los beneficios económicos del turismo no son favorables y se prevé que existieran altos impactos ambientales y sociales, la zona no debe dedicarse al turismo. Y esta es la referencia que nos debe dar justamente el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico tiene que reflejar claramente, pero muy claramente, si realmente económicamente, porque hay que ser la viabilidad económica del plan, es decir, cuánto se va a invertir en ejecución de obras, tanto el Estado como la empresa privada, el Estado en caminos, en luz, en agua, en alcantarillado, etcétera, y la empresa privada para los servicios, las instalaciones turísticas, los hoteles, los restaurantes, los paradores, las empresas operadoras de turismo, el equipamiento, etcétera. Entonces, la idea hay que tener muy clara y cuál va a ser también el impacto ambiental que pueda ocasionar el turismo. Si no es favorable, si no es favorable, entonces hay que olvidarse de esa zona y hay que buscar otra zona porque el deterioro, si la generación de recursos económicos es baja y el deterioro ambiental es alto, ni pensar en eso, porque en ese caso seríamos unos planificadores pero muy irresponsables, extremadamente irresponsables, porque en vez de hacerles un beneficio, no, les estamos haciendo un daño. Importante comprender tipos de repercusiones socioeconómicas para minimizar los impactos negativos. Hay que saber, es decir, con exactitud, cuál es ese gasto promedio que los turistas están pretendiendo realizar y lógicamente que esa información nos va a dar la investigación de mercados que va a estar en el diagnóstico del plan. Entonces,
cuánto de esos recursos económicos, de ese gasto turístico, se va a quedar en la zona, en el propio destino. Porque la mayor parte del negocio turístico se llevan los operadores receptivos y los hoteleros. Y para la población local queda muy poco o casi nada. Lo único, si es que se logra que se generen fuentes laborales. Entonces, es importante todos estos impactos identificarlos, ¿no? Y lógicamente describirlos en el diagnóstico para ver y decidir qué se hace. Es decir, qué zonas deben ser desarrolladas como destinos turísticos. En la política y la planificación, prevé que innovación trae cambios e impactos. Esos cambios que tienen que ser beneficiosos para las poblaciones locales y los impactos ambientales van a tener que ser los mínimos y siempre hay que tender a minimizar estos impactos y maximizar los resultados económicos. ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, Lice. No Todo sé qué está, dirán mis compañeros. a ver, no sé, mudos creo que son sus compañeros. No, Licen, no hay ninguna pregunta. Ya, todo está claro. Hasta este viernes voy a mandar, por favor, el instructivo para el trabajo práctico del segundo parcial, ¿de acuerdo? Y también hasta la subsiguiente semana, el instructivo para el trabajo final, ¿de acuerdo? Está bien, Lice, muchas gracias. Muy bien, que Está les bien, vaya bien. Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lice.